Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 21, los versículos 33 al 41. Dice así la palabra de Dios: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es indispensable, antes de entender esta parábola que el Señor Jesucristo aquí nos está relatando, revisar el contexto de este pasaje, que fue lo que llevó a Jesús a contar esta parábola. Según el texto de este pasaje, lo que llevó a Jesús a contar la parábola de los malvados o de los labradores malvados fue el rechazo que él recibía de manera constante de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo de Israel. Inferimos esto porque en Mateo capítulo 21, el mismo capítulo, Mateo 21, versículo 23, nos dice la Escritura: cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Como vemos, el mayor rechazo de Jesús no vino de parte de personas pecadoras, personas como los publicanos y pecadores que se reconocían pecadores dentro de la sociedad, dentro del pueblo, sino que el rechazo contra Jesús vino de parte de la casta religiosa que se consideraba sin pecado, sin maldad, sin falta. Sin embargo, aquí vemos que están confrontando a Jesús, no aceptan el ministerio de Jesús y por esa razón dice la Escritura que procuraban matarle. Vemos que a pesar de que los principales sacerdotes y los ancianos ocuparon un puesto prominente, un puesto alto, un puesto religioso dentro del pueblo de Israel, estaban tan perdidos, estaban tan ciegos, tan miserables como los demás, como el resto de la sociedad perdida. Dice la Escritura que Cristo dijo de esta manera: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, después para creerle.
Si no le habían creído a Juan, que fue el precursor de Jesús, mucho menos le iban a creer a Jesús mismo. Esto fue lo que provocó que Jesús contara la parábola. Así que lo que produjo, lo que llevó a Jesús a contar la parábola fue precisamente la maldad de los hombres más distinguidos dentro del pueblo, los principales sacerdotes y también los ancianos de Israel. Así que es bueno que nosotros tengamos esto bien claro en nuestra mente a la hora de estudiar este pasaje bíblico. ¿Quieren poner algún micrófono aquí? Vamos a seguir. Los aparatos a veces fallan y no tienen las condiciones necesarias, pero vamos a seguir con el mensaje. Decíamos que los escribas, en este caso los ancianos de Israel y los principales sacerdotes, eran personas muy destacadas por su religiosidad dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, estas personas fueron las que atacaron directamente a Jesús. El ataque más severo, más tenaz y más impío provino de personas que conocían la palabra de Dios. Era importante hacer este análisis para nosotros adentrarnos a lo que es el tema de hoy. Esto nos va a hacer entender lo importante que es estar verdaderamente convertidos a Dios. Los escribas y los fariseos eran muy religiosos, oraban, ayunaban, ofrendaban, diezmaban. Sin embargo, negaban la eficacia de estos actos religiosos porque vivían una vida como si ellos mismos no conocieran a Dios. Aunque el plan de Dios era que Cristo fuera el Cordero inmolado, Él venía con la misión de salvarnos a nosotros los pecadores por medio de la fe en Él. La ejecución de Cristo, hermanos, y esto es un dato muy interesante, no vino planeada por personas que no conocían las Escrituras. Vino por personas religiosas que eran muy devotos en su religión, pero tenían un corazón lleno de envidia, lleno de maldad, lleno de corrupción. Y esta fue la gente que testificó contra Jesús y lo llevó a la cruz. Personas que conocían supuestamente las Escrituras, conocían a Dios, y el título los labradores malvados. Los labradores malvados. Eran labradores, pero tenían este adjetivo: eran malvados. Estos labradores malvados eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. Sin embargo, la parábola no nos habla solamente de la actitud de los labradores malvados, sino también nos habla de la bondad del padre de familia que los contrata a ellos a trabajar en su viña. A pesar de Dios saber que hay maldad y corrupción en el corazón del hombre, Dios está lleno de bondad para con nosotros. Aquí el padre de familia está representando a Dios. A pesar de nosotros malos, ser impíos, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lo primero que encontramos en la parábola precisamente es la bondad del padre de familia. Dice el versículo 3 del capítulo 21 de Mateo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El padre de familia, como dijimos que representa a Dios, planta una viña, la cerca de vallado, cava en ella un lagar, edifica una torre y luego la arrenda a unos labradores para que la trabajen. El labrador, los labradores debían trabajarla y debían apreciar el gesto del padre de familia, que aquí está representando a Dios. Dios también estaba poniendo su mano de misericordia y de bondad y concediéndole a los principales sacerdotes y a los ancianos de Israel conducir su heredad, administrar su heredad, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Eran los encargados de leerle al pueblo la palabra de Dios. Dios había puesto en las manos de ellos su heredad, su viña. Dios hizo a favor de su pueblo todo lo que él pudo haber hecho. Puso a hombres capacitados en el conocimiento para que le enseñaran al pueblo la ley de Dios. Estos eran los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. Dios cercó su viña, cercó a su pueblo con la bendición. Los hizo para correr su bendición y edificó una torre, un sistema de dirección espiritual para que los labradores, que eran los principales sacerdotes y los ciudadanos, velaran y cuidaran la siembra de Dios. Y eran atendidas por los principales sacerdotes. ¿Vamos a cambiar o seguimos? O seguimos. Entonces, los principales sacerdotes y ancianos debían saber que eran simples labradores. Ellos fueron contratados, fueron empleados por el padre de familia, que representa aquí Dios. Eran simples siervos, empleados. Entonces los sacerdotes debían saber esta realidad. Por la parábola de Jesús, ellos no eran los dueños de la viña. Ellos no eran dueños del reino de Dios. Ellos no eran dueños de la palabra de Dios. Ellos eran siervos que Dios los contrató para que atendieran el ministerio de la palabra. O sea que Dios les arrendó a ellos su viña. Arrendar significa ceder a una persona cierto bien, mueble o inmueble, para que lo use y disfrute durante un tiempo a cambio de una cantidad de dinero y con ciertas condiciones. Eso es arrendar. Así que Dios, en la persona de aquel padre de familia, les arrendó a los ancianos de Israel y a los principales sacerdotes su viña, su reino, su negocio. Esto nos habla directamente de los beneficiarios del padre de familia. Dice, y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Los beneficiarios son aquellos labradores que debían cuidar, hacer producir la viña. Estos labradores en aquel tiempo eran los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, como ya dijimos. Dice el texto que el padre de familia arrendó su viña a unos labradores y se fue lejos. La viña contaba con todas las condiciones para producir los frutos, porque el padre de familia se había ocupado de atender su viña y poner al servicio de su viña todas las condiciones
para que la viña produjera fruto. La viña del Señor también, hermanos, hablando en términos espirituales, la viña del Señor, que es su iglesia, que es su reino, está habilitada por Dios para que pueda producir frutos también. Dios ha dejado a su iglesia y no ha dejado a su iglesia a la deriva, desprovista de condiciones. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado sabiduría y todas las herramientas para nosotros trabajar en su viña. La viña del Señor posee todo lo necesario para que los labradores, que somos también tú y yo, produzcamos los frutos que Dios espera. Dice Pablo en 1 de Corintios 3, del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que Pablo está diciendo aquí que todos los apóstoles eran labradores y que los hijos de Dios que venían a sus pies, las criaturas que venían a sus pies y se convertían a Dios, eran labranza de Dios. Y Pablo está diciendo, el que planta no es algo, el que ciega tampoco, el que es en verdad el dueño de la viña es el importante, él es el prominente, él es el que merece toda la gloria y toda la honra, y nosotros somos simples siervos que trabajamos en su viña, somos administradores. Como la viña fue arrendada, el padre de familia, que es dueño de todo lo que él da a los labradores, cuando arrenda la viña, quiere beneficios, quiere frutos. Él espera que los labradores produzcan fruto, que su viña produzca fruto. Las personas que se convierten al evangelio aportan ¿cuántos recursos? El recurso personal, el recurso físico, también el recurso espiritual, porque son personas que Dios viste de dones, talentos, capacidades, conocimiento, pero también existe el recurso económico. O sea que Dios viste a su iglesia de estos recursos. Pero los que están frente a la iglesia, los que están de encargados de la iglesia, los pastores, los ancianos, los líderes, no son dueños de la iglesia. Ellos son administradores de la iglesia. Y como administradores, ellos deben garantizar que esos recursos, los recursos físicos, espirituales y financieros, sean bien administrados para la gloria de Dios. Y aquí pasamos a la próxima sección de la parábola, la expectativa del padre de familia. Versículo 34 del capítulo 21 de Mateo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El padre de familia esperaba recoger frutos de su viña. Era un derecho del padre recibir los frutos porque él le había provisto, le había dado a los labradores todo lo que ellos necesitaban para recibir frutos. A nosotros Dios también nos ha arrendado su viña, su reino, su iglesia. Dios nos ha dado también salud, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Estas cosas son medios de Dios para que nosotros los usemos en su viña y para que el reino de Dios sea extendido, sea propagado. Nosotros únicamente somos administradores de esos bienes que recibimos de parte de Dios. Así que es un derecho de Dios reclamar frutos de nosotros porque Él nos dio talentos y dones. El padre de familia envió siervos
a los labradores a recoger frutos, porque el padre de familia tenía todo el derecho para recoger esos frutos. Bíblicamente, ¿quiénes fueron los siervos de Dios que fueron enviados al pueblo de Israel a recoger los frutos? Los profetas. Eran los profetas los enviados a recoger los frutos. Estos eran los predicadores en tiempos antiguos y los encargados de recoger los frutos de la viña del Señor. Pero estos no fueron recibidos con agrado. No tuvieron un buen recibimiento. Como veremos, el trato que recibieron estos siervos de parte de los dirigentes de Israel fue un trato malo, como si fuesen personas impías que no conocieran del Señor. Y esto nos lleva a la próxima sección de la parábola que hemos titulado El egoísmo y la ingratitud de los labradores. El egoísmo y la ingratitud de los labradores. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. No fueron recibidos, fueron a recoger los frutos que le correspondía al padre de familia, a Dios. Fueron enviados, fueron predicadores que fueron encargados, los encargados por Dios para recoger los frutos de su viña, pero no fueron bien recibidos. Dice Cristo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Si notamos bien, este lamento de Cristo, estos ayes de Cristo, lo podemos encontrar en el mismo capítulo. Cristo se lamenta de la casta religiosa de Israel, que estaban sentados en la cátedra de Moisés, pero se habían adueñado de la viña y habían pervertido el juicio y el derecho porque tenían una conducta religiosa, pero en verdad ellos no estaban convertidos a Dios. Negaban esa aparente piedad con una conducta nefasta, con una conducta digna de recriminar. En todo el capítulo 23 de Mateo, tú y yo vamos a encontrar cuál era el perfil de estos escribas y fariseos, donde Cristo dice: ¡ay, escribas y fariseos! Y ahí empieza a decir todo lo que ellos hacían solapadamente, todo lo que ellos hacían escondiéndose detrás de su religiosidad. Pero eran tan impíos y tan malvados como cualquier malvado del pueblo. Tal era esta condición que estos hombres fueron capaces, en toda la historia del Antiguo Testamento, fueron capaces de maltratar, herir y matar a los siervos de Dios. Si revisamos el caso de Jeremías, que fue enviado a profetizar, Jeremías, por el maltrato que recibía, dijo en cierta ocasión en Jeremías 29, no me acordaré más de ti, más de Dios. Óigame, que un profeta tenga que decir eso: no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mí, en mi corazón, un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no lo pude. Y a pesar de los maltratos, a pesar de los desprecios, a pesar de las injurias, siguió predicando y trayendo la verdad al pueblo de Israel. Jeremías 11:19. Mira lo que dice Jeremías: yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. ¿Están viendo ustedes aquí? Yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía
que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. En Jeremías 20:10 dice el profeta: he oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes, denunciadlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían: quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Como vemos, los profetas, los siervos de Dios enviados a la casa de Israel para traer el mensaje de salvación y recoger los frutos, eran maltratados por el pueblo, por los reyes, por los sacerdotes y por los ancianos de Israel. Dios quería que ellos, los ancianos, los principales, le dieran los frutos a los siervos que él había enviado, a los profetas. Por la palabra de Dios en boca de los profetas, muchos dieron frutos dignos de arrepentimiento. Ellos predicaban la palabra de Dios y muchas personas se convertían. Pero por aquí, por este otro lado, estaba el mal ejemplo de los principales sacerdotes y de los ancianos, que dice que ni entraban al reino de Dios ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Eran personas que estaban impidiendo los frutos, darle los frutos a Dios. Entonces, Dios en su providencia envía personas, envía profetas para hacer recapacitar a estos príncipes y a estos sacerdotes envanecidos, llenos de egoísmo, llenos de vanagloria, llenos de orgullo, porque no permitían que los frutos fuesen dados a Dios. Y muchos eran expulsados de su tierra. Vemos aquí en Amós 7, del 10 al 17, otro ejemplo. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti. Era un profeta. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetice allá. Profetiza allá, no profetice aquí. Pero no profetices, sigue diciendo el texto. Pero no profetices más en Betel, porque es un santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Israel, de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. A pesar de decirles, de decirle a Amós que no profetizara, Amós siguió profetizando. Pero tuvo que exponerse a que lo expulsaran, a que los maltrataran. Entonces Dios envió profetas para recoger los frutos del pueblo. Dentro de esos frutos, los frutos de un genuino arrepentimiento. Pero como dice la parábola, estos fueron golpeados, estos siervos fueron golpeados, a otros mataron y a otros apedrearon. A pesar de ello, Dios siguió mandando siervos para predicar su palabra. Y esto nos lleva a la próxima sesión de la parábola, la paciencia del padre de familia. En lugar del padre de familia decir: ya, mire, golpearon a mis siervos, a unos mataron, a otros apedrearon, en lugar de decir: ya no envío más siervos, el padre de familia volvió a enviar a sus siervos,
y juntamente con sus siervos envió a su hijo. Óigame, qué paciencia y qué amor del padre de familia. Y recuerden que el padre de familia aquí representa a Dios. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Tengan presente aquí que Cristo está contando la parábola, que no es una historia o un relato fingido, sino un relato basado en un hecho real, porque Cristo era el hijo que el Padre había enviado a la casa de Israel. O sea que él mismo está contando su historia, contando lo que le iban a hacer los principales sacerdotes y los ancianos de Israel a él mismo, porque Cristo vino para que ellos se arrepintieran y entraran al reino de Dios. Pero se resistieron a arrepentirse, se resistieron a darle el fruto que Dios esperaba, que era el fruto de arrepentimiento. Así que la paciencia del padre de familia se resalta aquí. A pesar de que mis siervos han maltratado, a pesar de que mis siervos han sido maltratados, a pesar de que mis siervos han sido matados, yo envío a mi hijo para que mi hijo les predique, para que mi hijo les enseñe el camino, para que mi hijo recoja los frutos. Dice el Señor en Mateo 15, 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado juntamente con aquellos profetas. Recuerden que antes de Cristo ser matado, hubo un profeta que fue asesinado. ¿Cuál era? Juan el Bautista. O sea que él vino juntamente con los profetas, con los siervos que Dios había enviado. Juntamente con ellos, el Hijo de Dios vino. Así que fue el Padre que envió a su Hijo. Pero según nos cuenta Cristo en la parábola, los labradores tampoco lo respetaron a él. Y aquí pasamos a la sexta parte de la parábola: la rebelión y la impiedad de los labradores. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cristo está contando aquí exactamente lo que le van a hacer a él los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Quiénes entonces eran los labradores malvados? ¿La gente común del pueblo o los principales sacerdotes y ancianos? Eran los principales sacerdotes y ancianos. Estos principales sacerdotes y ancianos se habían adueñado del reino de Dios, de la viña de Dios. No permitían que la gente entrara al reino de Dios y se convirtiera realmente. Ni ellos entraban, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Así que Cristo vino a recoger los frutos, pero estos hombres no quisieron darle el fruto de arrepentimiento. Y dice la parábola que lo mataron, lo echaron fuera de la viña y se deshicieron de él porque querían adueñarse de su heredad. Cristo está describiendo aquí todo lo que le iba a pasar a él. Y en Lucas 9, versículo 22, Cristo les dice a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. Esos eran los labradores malvados. Dice Cristo aquí, es necesario, le está diciendo a sus discípulos,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que él sabía que la palabra de Dios, la profecía tenía que cumplirse y que él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Él fue enviado para ofrecer su vida, aunque la profecía se tenía que cumplir. Esta matanza o este asesinato fue ejecutado por hombres malvados, hombres egoístas, hombres orgullosos que solo pensaban en sus propios intereses. Los ancianos y los principales sacerdotes de Israel se habían adueñado de toda la heredad de Dios, de todos los recursos que se aportaban, y lo administraban a su manera, de tal manera que recibieron la condenación de parte de Dios por este acto. Así que Cristo murió, Él murió para salvar a toda clase de pecadores, pero mira la gran noticia que tenemos a través de este sermón. Cristo murió también por los principales sacerdotes y por los escribas y fariseos, si vienen a Él arrepentidos, si vienen a Él y se entregan a sus pies. Y esto nos lleva de la mano al último encabezado, el juicio y castigo de los labradores. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Precisamente esto fue lo que Dios, el Padre, hizo. Castigó a aquellos principales sacerdotes y ancianos de Israel, condenándolos al juicio eterno, a la perdición eterna, y poniendo a todos aquellos que crucificaron a Cristo y que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, castigando a aquellos severamente. Y eso es lo que hemos visto a través de la historia. Si hay un pueblo que ha sufrido y que ha padecido por causa de llevar a Cristo a la cruz, ha sido el pueblo judío. Las matanzas más grandes, los castigos más grandes y más severos los han recibido los judíos, aquellos que condenaron a Cristo y que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue una maldición, fue un juicio que se cumplió sobre ellos. Ese pueblo tenía en sus manos el reino de Dios, pero ahora Dios les quita ese reino y se lo da a gente que no era digna de él. Se lo da a los gentiles. Les quita el reino a ellos y se los da a los gentiles. Por eso Isaías profetizó en Isaías 65, versículo 1: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y dice Pablo de los judíos en Romanos 10, del 16 al 21, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Israel dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahí sigue Pablo hablando acerca de cuál va a ser el destino y la restauración de Israel.
y les dice a los gentiles: ustedes no se sientan orgullosos, no se sientan ahora vanidosos, porque si aquellos que eran los legítimos fueron también despreciados y desechados, ustedes también pueden ser desechados. Ustedes que no son las ramas reales, que fueron injertados dentro del tronco, dentro de Cristo, ustedes también por el orgullo o por la vanidad pueden también ser expulsados y destruidos. Pero damos gracias al Señor porque ese reino ha llegado a nuestras vidas. Gracias damos al Señor porque nos hemos convertido a Cristo. Cristo se ha revelado a nuestras vidas y ese reino maravilloso ha sido puesto en nuestras manos, en manos de un pueblo gentil, en manos de un pueblo que no era digno, en manos de un pueblo que no tenía la ley de Dios. Sin embargo, a Dios le plugo poner su reino y sus promesas en las manos de gente indigna. No merecíamos el perdón, no merecíamos la gracia. Por eso dice Pablo: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos sentirnos orgullosos y vanidosos y decirnos y creernos que somos superiores al pueblo judío. Ustedes saben por qué. Porque nosotros nos vemos reflejados en la misma historia. Nosotros no somos distintos a ellos en la naturaleza pecaminosa. Por eso, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido alcanzados. Por la gracia y la misericordia de Dios se nos ha predicado el Evangelio y le hemos abierto las puertas a Jesucristo, a nuestro amado Salvador, el cual vino con una misión especial, vino con la misión de entregarse por nosotros en la cruz del Calvario, morir por nosotros para que nosotros recibiésemos en Él la justificación de pecados, la justificación delante de Dios, el perdón de todas nuestras iniquidades y seamos injertados en el reino de Dios y tengamos en Él vida eterna, vida gloriosa, donde todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Siéntate contento y gozoso porque el Evangelio haya llegado a tus manos y dile: gracias, Señor, porque tú me has rescatado. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi vida. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros vamos a tomar de este pasaje bíblico? Lo primero es lo siguiente: no somos propietarios de los bienes que tenemos, sino administradores, simples administradores de los bienes de Dios. Dios te ha entregado a ti también bienes, talentos, dones, virtudes con las cuales tú puedes adornar el reino de Dios. Úsalos para la honra y la gloria de Dios. Número 2, la misericordia, la paciencia y la benignidad de Dios son medios divinos para llevarnos al arrepentimiento. Si Dios no te ha castigado, si Dios no te ha destruido, ha sido por su benignidad, ha sido por su paciencia longánime, ha sido por su misericordia, esperando que tú y yo procedamos al arrepentimiento y nos convirtamos a Él de corazón. Número 3, la alta posición religiosa no nos hace inmune al pecado. Los que llevaron a Cristo a la cruz fueron los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. Ellos se corrompieron, dejaron que el pecado minara sus corazones. Y hermanos, no importa la posición eclesiástica que tú y yo tengamos, no somos inmunes al pecado y tenemos todos que velar y orar para no caer en tentación. Dice John Owen: el pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está derribando o nosotros lo estamos derribando a él. Y otro predicador,
llamado John Piper, dice: si el pecado derrotó al hombre más fuerte, Samson, al hombre más sabio, Salomón, al hombre conforme al corazón de Dios, David, entonces puede ser muy astuto, dominarte y derrotarte a ti también. Velad y orad. No importa los títulos que tengamos, no importa las posiciones que tengamos, tenemos la misma recomendación dada por Dios: velad y orad, dada por Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mi hermano, ¿tú estás velando para que la iniquidad no penetre a tu corazón? ¿Tú estás velando para que el orgullo, la vanidad, la envidia, la maldad del corazón no te arrope y te lleve a pecar contra Dios o contra alguien que Dios ama? Tú estás consciente que muchas cosas son presentadas delante de ti como el oro y la plata, para que tú perviertas el derecho y la justicia y para que tú seas una persona sobornada. ¿Estás listo para no ser sobornado? ¿Estás listo para resistir la tentación de no adueñarte de lo que no es tuyo? Los escribas y fariseos se descuidaron en este aspecto y el corazón de ellos fue minado. Tanto que dice Dios en Cristo Jesús que eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de iniquidad, de maldad, de adulterio, de fornicación, de iniquidad, de robos. Mi hermano, no importa el traje que tú y yo nos pongamos, no importa los reconocimientos eclesiásticos que se nos den, si no estamos convertidos a Dios, de nada nos vale ponernos lo que nos pongamos. No importa los títulos: ministro de esto, ministro de aquello, o jefe de esto, o jefe de aquello. Lo importante es estar convertido a Dios, rendido a sus pies y saber que somos siervos, únicamente siervos, enviados a su viña a trabajar para Él. Librémonos de la tentación de querer apoderarnos del reino de Dios y de lo que no es nuestro. En cuarto lugar, somos labradores malvados cuando persistimos usar los recursos de Dios para el pecado y no queremos arrepentirnos. El carro que tengo, el carro que manejo, la computadora que manejo, el teléfono que manejo, la casa donde yo estoy, los libros que yo leo, los lugares a donde yo visito, las personas con las cuales yo me relaciono. Usemos todos esos recursos que Dios nos da para glorificar su nombre, no para pervertirnos en el pecado, no para gastar el dinero en lo que no es pan, en lo que no es bebida, en lo que no resulta de beneficio alguno para nuestras vidas. No usemos los recursos que Dios nos da para pervertirnos en el pecado y decir: mañana voy a hacer este pecado, voy a cumplir con esto, voy a cumplir con este deseo. Usemos todos nuestros recursos para la gloria de Dios, porque no somos dueños de esos recursos. Dios es el dueño. Número 5, los que se arrepienten son perdonados a pesar de ser labradores malvados. Esto es lo más glorioso, que Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. Que Cristo no vino por los justos, vino por los pecadores llamados al arrepentimiento. Mi hermano, si tú te sientes en este momento, amigo, si tú te sientes en este momento como un labrador malvado, tú eres el mejor candidato para venir a los pies de Cristo, porque Él no vino por justos, Él vino por pecadores llamados al arrepentimiento. Ven a Él. En Cristo hay perdón, en Cristo hay vida. Ven ahora a Él y serás salvo.
Él vino a salvar a labradores culpables como tú y como yo. Y por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como bien dice él, que habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fue tenido a misericordia, le alcanzó la misericordia de Dios. Y después se convirtió en un gran instrumento de Dios para extender el reino de Dios. Y por último, mi hermano, mi amigo, yo quiero que tú sepas que Dios es amor, es justicia, es paciencia. Dios es benigno. Pero un día Él va a hacer justicia. Un día Él tendrá que castigarte si no vienes a Él arrepentido. Así que el tiempo no está a nuestro favor. La misericordia de Dios es abundante, la piedad de Dios es abundante, pero el tiempo va en contra de nosotros y no sabemos si mañana veremos salir el sol. No lo sabemos, pero ahora es el tiempo de acercarse a Dios antes que Él venga, porque cuando Él venga ya no será más Salvador, será juez y condenará y castigará nuestras iniquidades si no nos hemos arrepentido. Ven a Él ahora, no te tardes, no importa que seas un labrador malvado, para ti es este evangelio, para todos es este evangelio, porque Él vino por los pecadores, Él vino a salvar a los pecadores. Y si tú te sientes pecador ahora mismo y vienes a Dios arrepentido, Él tendrá misericordia de ti, borrará completamente tus pecados. Y como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No postergues más tu conversión. No postergues más el momento de venir a Cristo. No postergues más el momento de arrepentirte si llevas una vida religiosa sin fruto. No postergues más el tiempo de venir a Cristo, porque en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos esto y aquello. Pero el Señor les dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, iglesia del Señor, tú y yo también tenemos que arrepentirnos. De arrepentirnos de no haber hecho lo que Dios nos manda y Dios exige de nosotros. A ti, iglesia, en el Espíritu Santo te dice: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate completamente al Señor. Que Dios te bendiga.